escapando del régimen, entran a la embajada en La Habana, la embajada de Ecuador. Las fuerzas especiales de Cuba ingresan, los sacan y después de eso los aniquilan. Entonces, pregunto a todos los que se lavan la boca, que la democracia, que las instituciones y que hoy día están de la mano con Cuba, le pregunto a los mexicanos que hicieron esto, ¿por qué nunca se han pronunciado en relación a lo que ha pasado en Cuba? Les quiero mostrar este video y con eso compartir con ustedes un poquito esta gran mentira de la que nos tienen acostumbrados. De uso de fuerza, rodeando la embajada, con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Nosotros no vamos a romper relaciones, ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea. Bueno, usted lo escuchaba. No, esto es de fachos. No, nosotros no vamos a romper relaciones, ya roto relaciones. O sea, la actitud de estos son de verdaderamente fachos. Recordemos lo que pasaba en 1981. La embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada. Perdón, vuelvo a colocar, estaba hablando. Escuchen, por favor. En 1981, la embajada de Ecuador en La Habana fue asaltada por las fuerzas especiales de Castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática. Recordamos la historia con nuestra reportera Carolina Mela. Corría el año 1981, exactamente el 13 de febrero, cuando Rómulo Delgado, su esposa, hijos y otros 9 familiares llegaron a la Embajada de Ecuador en La Habana, Cuba. Pedían asilo y protección. Qué importante es recordar esto, porque vamos a seguir escuchando el video, porque mientras en el caso de Cuba era un hombre político con su mujer, sus hijos y sus familiares que entregaron las armas, el momento de ingresar dejaron las armas en Ecuador. No tenían ninguna condena, no tenían ningún proceso. Gras, el vicepresidente de Correa, el vicepresidente de Ecuador, no solo que tenía procesos, sino estaba condenado. Sigamos escuchando. Contra el régimen castrista. Así lo redactó el canciller ecuatoriano de ese entonces, Alfonso Barrera Valverde, que la escritora Mariana Neira recoge en su libro Un ciclón llamado Fidel. En ese día, una familia de apellido Delgado entró a la embajada para pedir asilo. Entraron con armas y según una versión, solamente pidieron asilo y entregaron las armas de inmediato al embajador. La embajada fue cercada por oficiales de Castro y cortaron los servicios básicos. Solo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes. De inmediato se creó una misión especial de alto nivel desde Ecuador. Así lo recuerda León Roldós, hermano de Jaime Roldós Aguilera, que vestía de presidente en esa fecha. El objetivo era negociar la salida del embajador y de los funcionarios y que los cubanos tuviesen un trato humanitario. Eso después de un diálogo que lamentablemente no fue instrumentado formalmente, por el cual se retiraba el personal del Ecuador justamente porque habían sido objeto de haber sido tomados como rehenes en la embajada. Después de 7 días de negociación, Ecuador decidió conceder asilo político a la familia Delgado. Los refugiados liberaron al embajador Jorge Pérez Concha y a quienes se encontraban al interior de la embajada. Ese mismo día la misión regresó a Quito creyendo que el problema estaba resuelto, pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática.
Y si retrocedemos un poco en la historia y revisamos los archivos, encontramos que el caso de 1981 no fue el primero. En realidad fue en 1961, exactamente el 11 de diciembre, cuando se dio el primer asalto a la embajada ecuatoriana en La Habana. Fueron interesados. No asaltaron una vez, asaltaron 2 veces los cubanos la embajada de Ecuador en La Habana, y sin embargo de eso hoy día Cuba retira a su embajador, se rasgan las vestiduras. En pedir refugio en la embajada ecuatoriana los que intentaron cruzar el cerco o la pared de la embajada, y en ese momento la guardia cubana les disparó y mató a 3 personas, 4 quedaron heridas, ¿no? Hoy Cuba, a propósito del caso Assange, defiende la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Lo hizo su canciller Bruno Rodríguez en la reunión del ALBA que se realizó en Guayaquil. Aquí lo que está ocurriendo esencialmente es una amenaza contra la soberanía, contra la integridad territorial y contra la inviolabilidad de cualquier sede diplomática. El problema en 1981 no trascendió a más de cartas de protestas. El tema se diluyó rápido. Ecuador tenía otro asunto importante que... Norma, te escuchamos. Adelante, bueno, por favor. Realmente no podemos permitir, por lo menos los países que estamos en dictadura, Cuba, Venezuela, Ecuador, los paradictatoriales, México, Colombia, Argentina ha dejado de ser, Ecuador, ¿qué ha pasado después de con Correa? Ustedes saben, con Lenín Moreno, que siguió la misma racha, y ahora el embajador, el nuevo presidente. Lo que hay que aclarar es, pues, si bien es cierto, la Convención de Viena de 1961 establece el derecho al asilo o al refugio por persecución política, por asuntos netamente políticos, ideológicos que pongan en peligro la vida, estabilidad e integridad física de una persona y de su familia, tienen la obligación de conceder el derecho al asilo o al refugio, que vienen a ser como sinónimos, y que en nuestro país inclusive está también protegido por el artículo 29 y otras disposiciones nacionales, la ley 1261 que tenemos vigente en Bolivia. No obstante, refiriéndonos a estas instituciones del asilo, no puede ser que la inviolabilidad invocada del espacio territorial que ocupa una determinada embajada o consulado sean inviolables a tal punto de que se convierta en nido o guarida de delincuentes, porque no procede el asilo, no procede el refugio contra personas condenadas o personas que estén procesadas por asuntos ordinarios ajenos a una persecución política, por asuntos no políticos, vale decir delitos ordinarios. En el caso del señor Glass, el ex vicepresidente de Correa y anteriormente funcionario del Ecuador desde el año 2004, él ya tenía una sentencia penal ejecutoriada por el caso de Lavallato. Ustedes saben que esta empresa brasileña, Odebrecht, fue una empresa que puso en más de 121 países una millonaria cantidad de sobornos para adjudicarse la construcción de construcción de obras civiles en determinados países por medio del soborno. Y varios países han sido investigados, sentenciados y condenados por eso. Este señor estaba cumpliendo prácticamente la mitad de su condena y él pidió libertad condicional. No obstante, empezó una investigación porque cuando estaba de director, más o menos aquí, de una institución que tiene que ver con el FONARE, como en Bolivia, el FONADARE, etcétera, resulta de que en un momento en que hubo un terremoto en una zona del Ecuador, él se habría beneficiado con recursos, porque él fue condenado por delito de cohecho pasivo y además por corrupción. De esa manera, su sentencia quedó prácticamente ya cumplida en parte,
pero fue investigado por otros asuntos posteriores y por eso él decidió no presentarse más y decidió desde el año pasado meterse a la embajada mexicana. Recordemos que la embajada mexicana aquí también ha jugado un papel importante en Bolivia en 2019 cuando se convirtió en nido de las ratas del mar que escaparon y se asilaron y salían cuando les daba la gana y después fueron concediéndole el asilo al dictador Evo Morales, García Linera y a otros funcionarios, incluyéndolo al que funge hoy de presidente Arce Catacora. Pero sin ir lejos, lo que ahí nosotros estamos viendo, que no puede ser invocado el derecho al asilo, la protección de un espacio territorial diplomático, como lo son sus vehículos, la inviolabilidad de ese espacio para seguir protegiendo narcodictadores y corruptos, nidos de ratas, que digo yo, y que sin embargo así están evadiendo su responsabilidad penal y civil que tienen frente al Estado que ha sido dañado o víctima de las acciones de un crimen transnacional organizado. Para nadie es desconocido que justamente los países que están reclamando ese derecho a que México inclusive eche una demanda ante la Corte Interamericana, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, es precisamente porque tiene dos asuntos graves que tratar, ¿no es cierto? Porque supuestamente se ha violado un espacio territorial que de acuerdo al derecho consular es sagrado. Pero de acuerdo a la ley también hay que tomar en cuenta que cada estado tiene el derecho a su defensa interna, o sea, a resguardar su orden interno. Y cuando el espacio territorial, que en este caso está siendo invadido por delincuentes comunes, el Estado, en defensa de su derecho interno, prima y tiene más derecho a poder sancionar y a cumplir una sentencia que es obligación de los presidentes de acuerdo a nuestra Constitución. El artículo 172 o 74, sí, están las atribuciones del presidente, dice cumplir la Constitución y las leyes para mandarlas a hacer cumplir y mandar a cumplir las sentencias dictadas por las autoridades judiciales. En este caso ya ha habido una sentencia. Y creo que el señor Noboa lo que ha hecho es resguardar su orden interno y su seguridad interna de ese país, invocando ese derecho más allá de lo que establece el artículo 21 de la Convención de Viena y sobre todo ha violado el artículo 41 de la Convención de Viena cuando esta se convierte en un espacio de crimen organizado transnacional. Pamela, por favor, sobre el tema. Gracias, querido Virginio. Creo que este tema es fundamental en este momento. Se ha podido ver en diferentes medios de comunicación este tema que obviamente afecta no solamente a Ecuador y a México, sino que afecta a toda la comunidad internacional, independientemente si un país es de izquierda y derecha, ¿no? Obviamente esto nos afecta en toda la región latinoamericana. Hay que hacerle entender a la población algo muy importante. Si bien explicaba nuestra querida Norma todo ello, todo ese contexto, es importante también indicar que aparte de que se violó la cuestión de la territorialidad, la inviolabilidad de la territorialidad que dice la Convención de Viena, como bien lo indicaba Norma, pero en primera instancia México violó pues esta situación de la Convención de Caracas, donde dice claramente en esta convención de que no se le puede dar asilo político a un delincuente. Este señor ha sido condenado y tenía sentencia ejecutoriada por delitos de corrupción con esto de la empresa Odebrecht, no nos olvidemos. Entonces ya tenía una sentencia, entonces obviamente ahí dice claramente que no podía violarse. Entonces a estos no les dio igual y le dieron ese asilo a este señor, al ex vicepresidente de Ecuador, de Correa, y estamos viendo las consecuencias. Y en instancias también le responde, ¿no? Le responde ahí, evidentemente violando ya la inviolabilidad al territorio en la embajada. Pero esto es obviamente porque Daniel Noboa quería resguardar
obviamente los intereses internos de este país, porque no cumplieron lo que decía la Convención de Caracas, que decía que no podían darle un asilo a estos corruptos. Esto hubiera sido genial de que hubieran pues tomado en cuenta aquí cuando pasó en México. Y no nos olvidemos, algo importante también indicar, que esto que ocurrió en Ecuador, Quito, no es la primera vez, Virginia, no es la primera vez, Norma. Ya el año pasado actuaron de la misma manera con un funcionario de la Argentina que se fugó de esa misma manera porque Daniel Noboa tenía la información de que se iban a fugar esa misma noche. Entonces, no, por pero eso... los encontraron, Pamelita, los encontraron saliendo. Es decir, la información era real. Es más, la ratifica AMLO y dice, nosotros estamos mandando el avión para recogerlo. Lo mismo que han hecho en Bolivia. Por favor, continúe. No, evidentemente es exactamente lo mismo, y lo mismo hicieron el año pasado, hicieron en Bolivia, y México obviamente fue la guarida de las ratas azules que tenemos acá el 2019. Y obviamente AMLO estaba mandando un avión, ¿no? Eso se sabe muy bien, se tiene conocimiento. Entonces, lo que está haciendo Daniel Noboa me parece que dentro de las normas y las leyes está correcto y está resguardando obviamente los intereses de su país. ¿Y cómo es posible que todavía dice, ¿no? Se excusa y se victimiza como todo izquierdista que ya sabemos, ¿no? Veamos un par de videos más sobre el mismo tema para ir cerrando. Esto que todos los bolivianos, es un poco lo que decía Norma, veamos esto. Ante el contexto sobre lo que significa asilo político. Según la Convención sobre Asilo Diplomático, firmado por México ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el asilo podrá ser otorgado a personas perseguidas por motivos o delitos políticos y será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente. El artículo 3 de la Convención claramente establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. No estaba inculpado, estaba condenado. Con sentencia. Está claro, ya tiene sentencia. Pero miren, cuando se habla de delitos o de persecución política, yo me doy la vuelta y veo lo de Pumari. ¿Dónde más persecución política? O me doy la vuelta y veo lo del gobernador de Santa Cruz, o de la señora Yanine Áñez, o de más de 9,000 bolivianos escapando por el mundo para no ser atrapados por las garras de la justicia boliviana o del gobierno de la dictadura. Más de 300 presos políticos y miles de procesados en todo el país. Entonces, eso sí que son juicios políticos. Voy a ir a un juicio oral por haber hecho un video. Jamás en mi vida he administrado nada, jamás nada. Nunca en mi vida he manejado un centavo. Nunca. Estoy enjuiciado. Eso, dígame si no es un juicio político. Absolutamente político. ¿Por qué? Porque abro la boca todos los días. Y yo no busco solidaridad, no voy a buscar a nadie que me quiera apoyar, no estoy en eso. Yo lo hago nada más para contarles mi experiencia, no me quejo, porque yo creo que hay que combatirlos, no hay que quejarse, hay que faltarles el respeto, como decimos todos los días. Pero los mexicanos no piensan como su presidente. Me siento orgulloso del gobierno de Ecuador por lo que acaba de hacer este par de días pasados, de meterse a la embajada dentro de su territorio, dentro de su país, evitando que un delincuente, un criminal, se burle de la justicia. Eso debería de ser un ejemplo para todos los mexicanos que estamos acostumbrados a que cualquier persona llegue, haga lo que quiera con el país y luego simple y sencillamente se van a vivir a otra parte dejando un desorden. Eso es un ejemplo para el mundo. Y todas las personas de Ecuador deberían de sentirse, o me imagino que se van de sentir orgullosos de que su gobierno, sus autoridades no hayan permitido que una persona que hizo daño, que robó,
que causó corrupción, que está comprobado por las autoridades de ellos, se haya burlado de sus leyes. Como mexicano, de veras, hermanos ecuatorianos, les digo que siéntanse orgullosos de que su gobierno hayan hecho eso, y yo como mexicano que soy, Bueno, o sea, la gente reacciona de manera correcta. ¿Dónde nace todo esto? Miren, porque lo de Ecuador y México ya viene hace tiempo. El video que van a ver es el ex candidato que fue asesinado, dicen, por órdenes de sicarios mexicanos, políticos. Bueno, veamos, por favor. Cabeza. La cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. Nuestra patria es la mayor víctima de las operaciones criminales de las mayores mafias de narcotraficantes del mundo. Pero esas mafias y esos carteles no son ecuatorianos. No es que florecieron en el hermosísimo pueblo de Chone o en Esmeraldas. No, señores. Las mafias son de México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ahora la mafia albanesa. Es decir, los grandes carteles no nacieron en este país de paz. Y algo mucho más grave. El 98% del cultivo de la hoja de coca no es aquí en mi país. Y el 98% de la industrialización de la cocaína no se produce aquí en este país. Que el señor Manuel López Obrador encare su problema con las mafias allá en ese país donde gran parte de la clase política ha sido financiada por el narcotráfico. Y lo propio en Colombia, que el señor Gustavo Petro resuelva el problema de la cocaína en un país también donde gran parte de la clase política ha sido y es financiada con el dinero sucio del narcotráfico. Este hombre está muerto. Lo asesinaron. Lo asesinaron. ¿Por qué? Por abrir la boca. Porque este hombre jamás robó a nadie, era un diputado. Por abrir la boca, hoy día está muerto. Norma, por favor. Bueno, realmente la doble moral y discurso con la que siempre los dictadores y paradictadores del que abrazan el castrocomunismo o castrochavismo, como se ha venido a bautizar esta actitud criminal, creo que siempre van a tratar de justificar. A ver, veamos, sin ir lejos, 1 año estuvo detenido y por persecución política siendo un candidato electo y que tenía algo de inmunidad. Estoy refiriendo al extinto Chonta Pinto, quien fue a presentar una denuncia por el tema del narcotráfico y tuvo que asilarse 1 año en la embajada del Brasil. Y tuvo que salir después ante la negativa de entregarle un salvoconducto, tuvo que salir por sus propios medios, arriesgando su vida y apoyado en un funcionario de la embajada brasileña y que posteriormente inclusive fue sancionado a no ser ya más canciller de su país. Entonces, veamos la doble moral y discurso con la que Arce Catacora no tiene moral, los cubanos. AMLO, que dice que la corrupción es absolutamente necesaria para sostener a un Estado, se hace necesario, claro. Y como todos sabemos, el común denominador es justamente el narcotráfico, que es para mí la gasolina, el energético que alimenta a estas grandes transnacionales de las drogas, que son los que alimentan a todos los países corruptos, porque no solamente con el narcotráfico viene la trata de armas, de personas, de niños, de órganos, de armas, contrabandos y todos los delitos conexos.
sino también fundamentalmente a estos países que son productores. Y para nadie es desconocido que Bolivia no solamente se ha convertido en un narcogobierno a la cabeza de Evo Morales y de Arce Catacora, es un narcoestado, porque utiliza las instituciones del Estado para seguir sosteniendo su dictadura, y para nadie es desconocido que estos candidatos son financiados por las grandes redes transnacionales de las drogas, que son los que soportan y sustentan, como hiciera también Odebrecht en su momento, para garantizarse millonarios contratos civiles, de obras civiles en construcciones de los estados en los 121 países que ha estado. Pero en el caso nuestro, lo que yo quiero concluir con esto, que tal vez la gente no sabe: un asilado en la embajada chilena, un militar asilado en la embajada en Chile, en la embajada venezolana, ¿cómo es que aparece muerto? O sin ir lejos, en Rusia, ustedes están viendo que el opositor que denunció que lo habían envenenado aparece muerto y torturado después de que no le han querido dar asilo. Sin embargo, también recordemos, aquí había un militar, no recuerdo ahorita el apellido, pero que denunció, presentó un informe al presidente por el tema del uso de estas instituciones del Estado en el narcotráfico, y no quisieron darle ni siquiera asilo político en España. Vean cómo la corrupción, la narcocorrupción de estos dictadores. Germán Cardona. Exacto, Cardona, este señor que tuvo que volver a Bolivia, tuvo que decir lo contrario, pero sin embargo no garantizó, creo, la vida de algún familiar suyo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la inviolabilidad per se de una embajada que encubre a delincuentes convirtiéndose en encubridores y copartícipes, y porque están protegiendo a un grupo delincuencial. ¿Qué pasó el 2019? ¿Quién se convirtió en el salvoconductor? Fue Tuto Quiroga. Acuérdense que fue nombrado inclusive embajador. Pero más allá de esto, yo digo, ¿con qué moral, con qué ética reclaman y amenazan de mandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de su espacio territorial? Pero ¿cómo va a ir a ser una persona que ya ni tiene legitimidad activa, porque está próximo a salirse el señor AMLO, que además ya le patina absolutamente todo en su mente, porque al parte de sería, creo, un alzhéimico, tiene esclerosis múltiple, y cada disparatada que dice, por eso es que no es raro recordar lo que le dijo el Santo Padre, que América Latina se está convirtiendo en una mexicanización por referirse al crimen organizado. Ustedes saben cuántas personas mueren en México por día, alrededor de 235 personas, ni siquiera por día, por hora en México, gracias al crimen organizado transnacional que sustenta este corrupto señor Andrés Manuel López Obrador, para mí ya de salir. Entonces, ¿qué legitimidad tendrá que tener adelante para representar si sus propios representados, o sea, sus administrados, ya no creen en sus palabras, y tampoco seguramente le darán la autorización para que vaya a demandar al Ecuador, porque supuestamente va a ir a proteger a una persona que ha sido condenada por delitos ordinarios y que el cual ha escapado, inclusive Correa, con 8 años de sentencia penal? ¿Dónde está asilado y dónde llevó tanta plata que sacó del Ecuador? Acuérdense lo que pasó con Lenín Moreno también, que era el que forzó la presencia por la imposición de Correa de este señor Glass en la vicepresidencia en Ecuador. Entonces, estos aspectos nos tienen que llamar a motivar que mucho más allá de la seguridad territorial, inviolabilidad diplomática que se da a un sitio, a una institución, a una embajada, a un consulado, está la protección de los derechos
humanos de las personas y el defender el orden interno. Bolivia dice en su artículo 10, Bolivia es un estado pacifista, sin embargo se reserva el derecho de autodefensa cuando se viole su soberanía y se atente contra su institución. Entonces, si aquí está garantizado, obviamente debe prevalecer el orden interno en defensa de un espacio territorial convertido en un nido de delincuentes. Miren, antes de darte la palabra, Pamelita, no sé si quiere hacer una referencia sobre este tema, pero hay un tema que me gustaría conocer tu criterio. Mira, cuando decimos, sobre la misma lógica, cuando decimos de que los delincuentes en el país son los que gobiernan y que ellos mismos los acusan hoy día de delincuentes. También una denuncia a la unidad de investigaciones para que lo investigue la fortuna del señor Héctor Arce Saconeta, porque sabemos que como también estos altos ex magistrados, su familia, hay que investigarla porque le aseguro que han lucrado producto al Estado. Bueno, un diputado de Evo Morales dice, hay que investigar al delincuente de Arce Saconeta. Pero se olvida este otro delincuente de la política, que Arce Saconeta ha sido ministro 14 años, ministro, procurador, todos los cargos que puedes imaginar de Evo Morales. Si ha lucrado el otro, ha lucrado su jefe también y ha lucrado el actual presidente. Es decir, son la misma mafia de delincuentes. Y hoy día, en vez de estar procesado y en una cárcel, es el representante de Bolivia ante la OEA, gana $30 y pico mil, $30 y pico mil mensuales. Pero aparte de eso, la tiene trabajando a la enamorada allá en Nueva York, la tiene a la mamá, al cuñado, a la hermana, a la suegra. Es decir, por favor, Pamelita, te escuchamos. Es lamentable lo que estamos viviendo, ¿no? Parece que hay una anarquía en el país. Realmente, sí, uno de los objetivos de este régimen dictatorial delincuencial era provocar caos y que no haya pies y cabeza y provocar anarquía y que no haya institucionalidad, que no haya Estado de Derecho, pues lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Puesto de que hay gente, yo no sé por qué, pero querida doctora Norma, querido Virginio y todas las personas que nos están viendo, parece que el común denominador de los masistas tienen que ser delincuentes, violadores, violentos, interculturales, avasalladores, y bueno, podemos seguir toda la noche, ¿no? Corruptos, narcos, etcétera, ¿no? Y lamentablemente, querido Virginio, ya haciendo referencia al último tema que estamos hablando hace un momento atrás, es que Bolivia se está convirtiendo en un México chico, porque acá es una pugna de dos carteles, el cartel de Evo y el cartel de Arce, y Dios no quiera, pero próximamente viene con todo lo que conlleva el narcotráfico, ¿no? Con todas las situaciones, con todas las consecuencias que lleva este delito, y aparte, Dios no quiera que pase lo mismo que ha pasado en Ecuador, que ha matado a candidatos a la presidencia por nada más, como también a este señor, no me acuerdo cómo se llamaba, que has presentado que lo han matado por decir lo que es correcto, por decir las cosas claras al pueblo y que esté, y obviamente que la justicia, lo correcto se haga. Entonces, estamos en camino a eso, no solamente caminando, sino yo diría galopando en esta situación, pero yo creo, querido Virginio, doctora Norma, que el pueblo boliviano va a reaccionar en el momento justo y no se va a dejar engañar una vez más. Tenemos que reactivar, tenemos que empoderar nuevamente a la ciudadanía, tenemos que salir a las calles, porque si no la peleamos las próximas elecciones para que este régimen dictatorial y delincuencial salga, Bolivia puede ser la próxima Cuba, Venezuela, el próximo Ecuador, Dios no quiera. Pero todo eso decidimos nosotros con la unidad y con la voluntad del pueblo boliviano. Miren, en Bolivia hubo fraude. El 2019 lo denunció el mundo entero. Vamos a ver una información ahora. El 2020, el Búnker presentó 2020 pruebas del fraude electoral.
si no hacemos nada el 2025, nos van a meter la cantidad de votos que... Y saben que, por favor, la gente que cree que van a ir divididos, no van a ir divididos, va a haber una sola candidatura. Va a haber una sola... Y si hay dos candidaturas, es porque el fraude necesita que tengan dos candidaturas. Esto decía El Mundo sobre el fraude de Bolivia, porque estas cosas no podemos olvidarlas. La sucesión presidencial en 2019 fue constitucional. La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoría de la OEA al gobierno de transición de Jeanine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política, abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de Derecho que aún queda. Lo dicen ellos, los que han participado en auditoría, que ellos mismos han pedido. Esto no podemos olvidarlo, hay que recordarlo. La menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019. ¿Tiene usted toda la certeza o no tiene ninguna duda de que en Bolivia hubo un fraude electoral que buscaba favorecer a Evo Morales? ¿Qué me diría, señor González, de forma independiente, sin representar a la OEA, sino a título personal? Manuel González me responde. Gracias, Fernando. Con esa misma forma tan directa de preguntarme, le respondo. No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019. Toda esta trama... Miren, podemos pasar días enteros, podemos hacer películas, se han escrito libros sobre los 21 libros, Robert Brockman ha escrito uno, sobre cómo ha sido la mecánica. Si el 2019 al mundo entero no le queda duda que ha habido fraude, yo le pregunto a ese mismo mundo entero, ¿qué cambió del 2019 al 2020? ¿Qué cambió? El padrón, el mismo. El Tribunal Electoral, han cambiado algunos, han hecho otros peores. Ya, ¿qué más? Los de sistemas, lo mismo. El sistema, lo mismo. La gran diferencia ha sido que el 2019 pudimos encontrar las actas porque había un TREP y que lo apagaron al TREP a media tarde-noche. El 2020 lo han apagado un día antes. Sí, 24 horas. Un día antes de la elección han apagado el DIREPRE y han dicho que la gente no tenía buen celular, no podía mandar la foto. No podían mandar una foto. O sea, ¿qué parte no se entiende de que Luis Arce Catacora es presidente gracias al fraude electoral? Lo hemos gritado a todos los vientos y lo seguimos haciendo. Nos hemos llevado las pruebas del fraude. El que quiere ver las pruebas me manda un WhatsApp y se las mando. Las hemos presentado en la Fiscalía en La Paz, en la Fiscalía General, las hemos presentado al Parlamento, las hemos presentado al órgano electoral, hemos llevado a la OEA, hemos llevado a los europeos, nunca nos han escuchado, se las hemos entregado a los de Creemos y a los de Comunidad Ciudadana. Y les hemos hecho una sola pregunta que hasta ahora nadie me la puede responder. ¿Por qué? ¿Por qué no han impugnado ni una sola mesa? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido la elección más limpia y transparente de la historia de Bolivia? Nunca hubo una votación en la que el 100% de las mesas estaban absolutamente bien hechas. No, nosotros hemos encontrado 2020 actas, estoy hablando de Juan Pueblo, y hemos hecho una organización. No nos podemos cansar de decir que este es un gobierno fruto del fraude. Y como es un gobierno del fraude, es un gobierno al que yo no los respeto.
Yo no respeto a los delincuentes que nos gobiernan. Y creo es importante, querida Norma y querida Pamela, que levantemos la voz, que nos enojemos, que nos indignemos, porque si no lo hacemos, como decía Norma hace un rato, vamos a ir nuevamente a votar para que de nuevo nos rompan la cabeza. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Sí, pero la próxima... No, ¿cuál próxima? Ya no hay. ¿Cuál próxima? Ustedes tienen la palabra. Pamela, por favor, después Normita. Adelante. Definitivamente, Virginio, no hay próxima, ¿no? Son estas. Es el segundo round, como se dice, el segundo tiempo, haciendo un paralelismo con el fútbol. Creo que son esos 15 minutos que le dan antes de los penales para ver si metemos gol. Prácticamente así estamos en la política y creo que ahora es tiempo de que la ciudadanía se vaya preparando para lo que va a suceder. Estamos año 2023, muy polarizado políticamente, pero no nos olvidemos, me hacías acuerdo, Virginio, con lo que acabas de indicar. Me acuerdo muy bien cuando se hicieron las elecciones 2020, que sale que Yanine, como nunca, le felicita, ¿no? A Arce Catacora, haber ganado. Obviamente había ciertas, como tú dices, había ciertas irregularidades en esas elecciones. Empezó a mostrar en las redes sociales, en los medios de comunicación y demás, pero hasta ahí nada más, nadie ha impugnado nada. Como tú bien decías, ni siquiera las dos bancadas de oposición hicieron algo, y la ciudadanía estuvo como una semana aquí afuera en Santa Cruz, comentarte, afuera del Tribunal Supremo Electoral, e incluso afuera el comando departamental y la policía les estaba pidiendo nuevamente a los del comando que obviamente hagan lo mismo que pasó en 2019 cuando se amotinaron, pero lamentablemente ya como la ciudadanía no tenía el apoyo de los opositores, los líderes emergentes de los diferentes partidos políticos, creo que se cansaron y después de una semana, como se dice, se apaciguó ese movimiento ciudadano que obviamente se vino trabajando. Entonces, ahora no podemos hacer lo mismo porque no hay segunda oportunidad, o es ahora o es nunca. Eso tenemos que entender para no dejar pasar y ser así como hay algo importante que hay que aprender, querido Virginio, querida Norma, en todo esto. Así como los masistas son de violentos en sus congresos y demás, que estamos ya, como decían, ¿no? Normalizamos, es normal. Así tenemos que luchar nosotros con uñas y dientes por defender ahora el voto, por defender nuestra democracia y no dejarnos pisotear nuevamente por este régimen dictatorial. Norma, por favor, te escuchamos. A ver, recordarte, sí, que gracias a vos que inventaste y nos lo trajiste inclusive al Parlamento, un sistema para el control de los votos en boca de urna. Y el TREP fue suspendido 2 días antes por Salvador Romero. Posteriormente, para el 2019 o 20, se adquirió el DIREPRE, el sistema que también fue suspendido. Y recordá que en Transparencia Internacional, cuando presentamos con Transparencia Internacional y tú nos ayudaste con las 2,000 y más pruebas, tienes un libro y todo sistemáticamente organizado, presentamos una denuncia al Tribunal Supremo Electoral y nos hizo un espacio de apertura para que se vayan revisando. Nos hicieron el show y nunca nos dejaron ingresar en las departamentales, en los textos, para poder revisar aquello. Pero hay algo más que la gente debe recordar, pues pueblos que no conocen su historia cogen el riesgo de repetirla, y es esto, es lo siguiente. El señor de Mesa, que recordaba Pamela, el Carlos de Mesa, a los pocos minutos de la suspensión de la transmisión de datos, entraron 2 servidores, uno de Argentina y otro de México, y había un ingeniero Martínez que ni siquiera era funcionario en el Tribunal Supremo Electoral y era mexicano. Entonces, todas estas cosas fueron auditadas por el ingeniero Álvaro Andrade, que en la paz de Dios esté, porque curiosamente después de prestar el asesoramiento del Tribunal Supremo Electoral a través de la empresa panameña Ethical Hopkins, apareció muerto y fallecido supuestamente por enfermedad del COVID después de venir a declarar en Bolivia, dentro de un juicio que había iniciado el socio
del señor Evo Morales, el señor Mesa, que el 2021 fue cancelado en base a un informe falso que consigue el señor Lanchipa, el informe de Salamanca, firmado por Juan Manuel Colchado, que hoy en día está siendo procesado por fraude académico en España, y que la Universidad de Salamanca le va a quitar hasta la licencia de funcionamiento de una empresa privada que él tenía y que utilizaba el nombre de la Universidad de Salamanca. Entonces, ¿cómo puede el fiscal general del Estado mandar a hacer su informe al margen del informe definitivo de la OEA y al margen de la contraauditoría que le hacen al informe de la auditoría el pasado año para cancelar el proceso por el fraude electoral? Y quiero aclarar algo más. En Bolivia no está tipificado el delito de manera expresa, tácita en materia penal como fraude electoral. No está tipificado, sino que son ilícitos informáticos, manipulación informática, adulteración de resultados, todo eso que probamos con las actas que fueron pulsadas por una misma mano y que no fueron objetadas porque el Tribunal Supremo Electoral inclusive validó actas anuladas en mesa por algún representante de algún partido que tuvo la oportunidad de asistir al conteo de los votos. No, entonces, lo que yo quiero aquí aclarar es que eso me duele a mí de las grandes empresas publicitarias, redes nacionales, que ponen esta clase de distracción como el darles toda la información centralista con profusa propaganda al dictador Morales y al dictador en ejercicio, el de facto y pasto Lucho Arce Catacora, para distraer y marear la perdiz con full adoctrinamiento para que la gente no recuerde estas cosas. Pues tú verás que hay mucha gente que ahorita en edad de votación tienen 18 años, pero no tienen idea de las cosas que han pasado en los años pasados y recientes. Los fraudes sistémicos que ha venido desarrollando desde el 2005 don Evo Morales Aima se basan en la transnacional venezolana, las servidoras Smartmatic, que allá donde han participado han consumado fraudes a favor de la dictadura. Entonces, ¿dónde está lo que dijo el presidente Oscar Hasentorfeld de que ellos no podían el año pasado seguir adelante porque no tenían un sistema? Y yo lo emplazo a Hasentorfeld que compró el señor Salvador Romero por $1.570.000 un software en la ciudad de Canadá. Aspecto que lo probamos en el búnker, en Transparencia Internacional, y que tú nos ayudaste. Entonces, yo pienso que es momento de refrescarles la memoria a estos cuando hoy utilizan nuevamente el informe de Salamanca a través de un diputado del evismo, un señor Renan Cabezas, que dice ser abogado, que seguramente de noche debió pasar la abogacía porque no tiene idea de lo que es un delito. Entonces, cuando le inician un juicio al señor Villegas, que fue uno de los ingenieros que nos ayudó inicialmente a demostrar qué pasó con el conteo de actas y con esas cosas a través de un medio de comunicación, inclusive a la presentadora de televisión, a la periodista Jimena Galarza, también le iniciaron un juicio. Entonces nos preocupa que esas cosas se estén tratando de dar, aparte de estar probado el fraude por simple instigación pública a delinquir, y que según Lanchipa dice que es un caso cerrado. Si es un caso cerrado, no puede permitir que abran un proceso de investigación para un profesional que solamente dio su parecer, que no es político y que hoy está sufriendo esa persecución política, y que misteriosamente desapareció el ingeniero Álvaro Andrade de Ethical Hopkins. Yo lo vuelvo a denunciar, este hecho lo hice con usted en varios medios de comunicación, pero que en los hechos a nadie parece haberle importado esa pérdida de vida de esta persona y las raras circunstancias en que un ingeniero profesional haya fallecido. Y nadie quiere hablar de los de Transparencia Bolivia, que nos ayudaron a descifrar todo este entuerto y a comprobar el sistema fraudulento por los cuales se hizo
presidente, el dictador Evo Morales, desde el año 2005. Mire, yo creo que sí, adelante, Pablo. Perdón que te interrumpa, pero es importante que esto sepan, todo el pueblo boliviano, ya que estamos hablando de este tema tan agudo en Bolivia como es la persecución política, comentarte que están haciendo pues una cacería de brujas brutal a todos los actores del 2019, todos los que han liderado el movimiento ciudadano del 2019. Sabemos más que hay más de 253 presos políticos, Tamarco Pumari, Yanine, los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala. Pero ¿sabes qué es lo que me ha llamado la atención últimamente? Creo que ya, como se dice, han sacado las uñas y los dientes con este tema del ingeniero Villegas, que ha obviamente demostrado el fraude electoral del 2019. El día de hoy en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ha dado una conferencia de prensa ahí en la Asociación de Periodistas de La Paz, y inmediatamente vinieron más de 20, 30 del auto a no sé qué, digamos, ¿no? A no sé qué amedrentar, ¿no? Obviamente a esta persona. Gracias a Dios había varios activistas, plataformas ciudadanas del 21F también que han estado presentes. Pero aparte de eso, Virginio, querida doctora Norma, también informarles de que acá en Santa Cruz la situación no está diferente, la situación está peor, les comento. El día de hoy se ha llevado a cabo nada más y nada menos que una audiencia virtual a todos los líderes cruceños que han encabezado la lucha del censo acá en Santa Cruz. Como ustedes saben, hemos tenido un paro cívico de 36 días. Imagínense, ¿no? Una lucha fatal del pueblo, 36 días sin trabajar, ¿no? Y obviamente han inventado procesos, este régimen dictatorial, a todos los que han encabezado, por ejemplo, al vicerrector, al rector, al doctor Santiesteban, bueno, al doctor Rómulo Calvo, a Luis Fernando Camacho, también a los 5 que han estado obviamente liderando esto del censo, para que no es solamente para Santa Cruz, ¿no? Era para todo el pueblo boliviano. Entonces, hoy estuvimos presentes, como siempre, apoyando las causas, estuvimos en la audiencia, la cual ha sido suspendida, y había sido grave la situación, querido Virginio y doctora, porque la próxima audiencia no va a ser virtual, va a ser presencial, y quieren hacerla en la ciudad de La Paz. Imagínense, ¿no? Entonces, obviamente, no hay jurisdicción, no hay tal. Están queriendo hacer lo mismo con Luis Fernando Camacho. Entonces realmente se viene una cacería de brujas y una persecución política a los liderazgos cruceños. Esto no va a terminar, esto se va a acrecentar, pero hay cosas que uno se pregunta. ¿Por qué a unos y a otros no? ¿Por qué a unos los meten a la cárcel y a otros los amenazan? Les vamos a iniciar juicio. Yo te digo a Carlos Mesa. ¿Por qué no lo tocan a Carlos Mesa? No. ¿Por qué? Pero no se acuerdan. O sea, si él ha sido el candidato, entre comillas, ganado, si él es el que denunció el fraude o no. Él es el que decía al palacio o al calabozo, no sé cómo, a la cárcel. Yo no entiendo, ¿por qué nunca lo tocaron a Tuto Quiroga? Nunca, o sea, no, lo vamos a enjuiciar, entonces juicio y salen los otros y tal, y todo, no lo tocan. A Camacho a patadas a la cárcel. A Yanine a empujones a la cárcel. A los chicos la resta, o sea, y a estos compas no se los... Algo pasa, porque es como que el gobierno, y yo les doy mi criterio personal,